quien tiene su propia personalidad. La noche del 6 de enero de 2014, mientras buena parte de Venezuela regresaba lentamente a la rutina después de las fiestas de Año Nuevo y del Día de Reyes, una noticia comenzó a recorrer el país de manera confusa. Primero, fueron mensajes aislados en redes sociales. Después, reportes de periodistas locales. Más tarde, la confirmación definitiva. Mónica Spear había sido asesinada. Tenía 29 años. Había sido Miss Venezuela, actriz de televisión y una de las figuras más reconocidas del entretenimiento venezolano. Junto a ella también murió Thomas Henry Berry, su ex esposo y padre de su hija. La niña, de apenas 5 años, sobrevivió herida dentro del vehículo. Durante horas, muchos pensaron que se trataba de un rumor. El nombre de Mónica Spear estaba demasiado asociado a otra imagen de Venezuela, la de las novelas, las alfombras rojas, los concursos de belleza y una generación de actrices que crecieron frente a las cámaras. La noticia parecía imposible de conectar con una escena ocurrida en plena autopista Valencia-Puerto Cabello, una vía que durante años había acumulado denuncias por robos y asaltos nocturnos. La muerte de Mónica Spear terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes en la historia reciente del país. No solo por quién era ella, sino por el momento, el contexto y la forma en la que ocurrió todo. Mónica Spear había nacido en Maracaibo en 1984. Años después, su familia se mudó a Estados Unidos, donde estudió teatro en la Universidad de Florida Central. En ese momento, su vida parecía tomar un camino lejos de Venezuela, pero en 2004 regresó para participar en el Miss Venezuela. Ganó el certamen y representó al país en Miss Universo 2005, donde quedó entre las finalistas. Muchos la conocieron primero como Reina de Belleza. Después llegó la televisión. Participó en producciones como Mi Prima Ciela, Calle Luna, Calle Sol, La Mujer Perfecta, Flor Salvaje y Pasión Prohibida. Con el tiempo logró algo poco común dentro de la industria venezolana: desprenderse de la imagen exclusiva de Miss y consolidarse como actriz. Directores y escritores que trabajaron con ella hablaban de una mujer disciplinada, reservada y muy involucrada en la preparación de sus personajes. Leonardo Padrón contó años después que, durante las grabaciones de La Mujer Perfecta, Mónica buscó apoyo en organizaciones especializadas para entender mejor el síndrome de Asperger, que debía interpretar en pantalla. Ese nivel de preparación hizo que muchos dentro del medio comenzaran a verla de otra manera. Para 2013, su carrera ya tenía proyección internacional gracias a Telemundo. Vivía entre Estados Unidos y distintos países donde grababa producciones. Aún así, seguía regresando a Venezuela constantemente. Su entorno decía que mantenía un vínculo fuerte con el país y que disfrutaba recorrerlo. A finales de ese año decidió tomarse un descanso, rechazó nuevos proyectos y comenzó un viaje por Venezuela junto a Thomas Berry y la hija de ambos, Maya. Aunque estaban separados desde 2012, mantenían una relación cercana y compartían tiempo en familia. Las fotografías que publicaban durante esos días mostraban playas, montañas, carreteras y paisajes del interior del país. En varias imágenes aparecía Mónica sonriendo junto a su hija en lugares turísticos. Las fotografías que publicaban durante esos días mostraban playas, montañas, carreteras y paisajes del interior del país. En varias imágenes aparecía Mónica sonriendo junto a su hija en lugares turísticos venezolanos. El viaje parecía una pausa tranquila antes de volver al trabajo. Todo terminó la noche del 6 de enero. La familia se desplazaba por la autopista Valencia-Puerto Cabello en el estado de Carabobo. Era una vía importante para conectar el centro del país con la costa, pero también una carretera conocida por los asaltos, especialmente durante la noche. Según las investigaciones, el vehículo sufrió un problema después de atravesar obstáculos colocados sobre el pavimento. La camioneta quedó averiada. Mónica, Thomas y la niña esperaron asistencia en plena carretera. Una grúa llegó al lugar para remolcar el vehículo y mientras ocurría el procedimiento, un grupo de hombres armados apareció en la zona. La familia entró nuevamente al carro. Lo siguiente ocurrió en segundos. Los atacantes dispararon contra el vehículo. Mónica Spear y Thomas Berry murieron dentro de la camioneta. Maya recibió un disparo en una pierna y logró sobrevivir. La escena dejó una de las imágenes más difíciles de asimilar para el país. Una niña herida, atrapada dentro del vehículo donde acababan de asesinar a sus padres. Las primeras horas posteriores al crimen estuvieron llenas de confusión. Algunos periodistas locales comenzaron a recibir información desde hospitales cercanos. Una pediatra del hospital de Puerto Cabello escribió en redes sociales que había ingresado una niña herida que aseguraba ser familiar de Mónica Spear. Poco después llegó la confirmación oficial. La noticia se expandió rápidamente fuera de Venezuela. Cadenas internacionales, periódicos extranjeros y programas de televisión comenzaron a cubrir el caso. El asesinato de una actriz reconocida en medio de un robo en carretera y frente a su hija generó impacto inmediato. Sin embargo, dentro del país la reacción tuvo otra dimensión. Muchos venezolanos sintieron que la historia resumía un miedo que llevaba años creciendo. Durante ese periodo, la inseguridad ya formaba parte de la conversación diaria.
Había familias que evitaban viajar de noche, conductores que preferían detenerse antes que entrar a ciertas carreteras y personas que reducían recorridos por temor a quedar atrapadas en una vía sola. Las historias sobre asaltos en autopistas circulaban constantemente. La autopista Valencia-Puerto Cabello aparecía con frecuencia en esos relatos. Conductores hablaban de obstáculos colocados intencionalmente para obligar a los carros a detenerse. Otros contaban experiencias de robos durante fallas mecánicas o accidentes menores. La zona donde ocurrió el crimen, cerca del kilómetro 194, quedó marcada desde entonces en la memoria colectiva de todos los venezolanos. El caso de Mónica Spear provocó algo distinto porque atravesó varias capas al mismo tiempo. Era una figura pública conocida por millones de personas. Había crecido frente a las cámaras. Su imagen estaba asociada a producciones familiares, concursos y entretenimiento. Su asesinato rompió esa distancia que normalmente existe entre las noticias criminales y las figuras televisivas. Durante días, canales de televisión y periódicos abrieron sus coberturas con el caso. En Caracas, cientos de personas asistieron al funeral. Afuera del recinto se reunieron seguidores, actores, periodistas y ciudadanos que no conocían personalmente a Mónica, pero que sentían que lo ocurrido decía algo más profundo sobre el país que estaban viviendo. En muchos hogares la conversación era la misma. Si esto le pasó a ella, podía pasarle a cualquiera. Las investigaciones avanzaron rápidamente. En los días siguientes, las autoridades anunciaron varias detenciones relacionadas con el crimen. Entre los capturados había nombres jóvenes y también menores de edad. Parte de los objetos robados a la familia fue recuperado durante los operativos. Con el paso de los meses se conocieron más detalles sobre la estructura de la banda involucrada y sobre cómo operaban en esta autopista. Algunos de los acusados recibieron condenas de hasta 30 años de prisión. Otros fueron juzgados como menores de edad. El caso permaneció durante años dentro de la agenda mediática venezolana debido a cada nueva sentencia y a las revelaciones judiciales posteriores. A pesar de las condenas, el impacto del caso nunca estuvo únicamente en la investigación criminal. Uno de los nombres que más quedó asociado al caso fue el de Gerardo Contreras, conocido como alias El Gato, señalado como autor material del ataque. Durante una entrevista de prisión, llegó a declarar que si Mónica no hubiera sido una figura famosa, probablemente él no estaría encarcelado. También afirmó que no se arrepentía del crimen y sostuvo que el disparo la alcanzó por casualidad. Años después, en 2020, murió bajo custodia mientras cumplía condena tras presentar complicaciones de salud asociadas a tuberculosis. La muerte de Mónica Spear quedó asociada a una sensación colectiva que ya existía antes del crimen. Para muchas personas, aquel asesinato marcó un punto de quiebre emocional. La violencia dejó de sentirse como una noticia distante o una estadística repetida en titulares. De pronto tenía el rostro de alguien conocido por casi todo el país. Años después, periodistas, escritores y ciudadanos siguen recordando dónde estaban cuando recibieron la noticia. Algunos recuerdan haber visto el reporte en televisión antes de dormir. Otros hablan de las llamadas familiares en la madrugada. También hay quienes recuerdan la incredulidad inicial. Esa sensación de pensar que debía tratarse de información falsa porque resultaba imposible pensar que Mónica Spear había sido asesinada. La historia también dejó otra imagen imposible de separar del caso, la de Maya Berry Spear. La niña sobrevivió al ataque y quedó bajo el cuidado de familiares en Estados Unidos. Desde entonces, gran parte del entorno de Mónica intentó mantener su vida lejos de la exposición pública. Cada aniversario del caso volvió a despertar conversaciones sobre aquella noche y sobre la magnitud de lo ocurrido. 12 años después, el nombre de Mónica Spear todavía parece ligado a una de las heridas más profundas de Venezuela, no solo por la pérdida de una actriz reconocida, tampoco únicamente por el impacto mediático que generó el crimen. El caso permanece en la memoria colectiva porque condensó en una sola noche el miedo de millones de personas que sentían que la violencia podía aparecer en cualquier trayecto cotidiano. Una carretera, un vehículo detenido, una familia esperando ayuda. Eso fue suficiente para que la historia cambiara por completo. Y desde entonces, cada vez que el nombre de Mónica Spear vuelve a aparecer en titulares, muchos venezolanos regresan mentalmente a aquella madrugada de enero en la que el país despertó con la sensación de haber perdido algo más que una figura de televisión.